a hablar acerca de la gratitud. Y yo creo que todos los que estamos aquí creemos que la gratitud es algo muy bueno, es algo que tenemos que desarrollar. Desde pequeños nos enseñan a dar gracias cuando una persona nos hace algún favor, alguna persona tiene alguna buena atención con nosotros. De hecho, muchas veces el reflejo de una buena educación se nota cuando uno agradece. Y la verdad es que no es difícil dar gracias cuando una persona te presta dinero, una persona te hace algún favor, alguna persona tiene una buena atención contigo. La verdad es que no es nada difícil. Pero vamos creciendo y nos damos cuenta que los problemas también empiezan a crecer. Y poco a poco se empieza a ahogar ese sentimiento de gratitud, tanto a las personas, pero principalmente con Dios. Y nos quedamos con la idea de que la gratitud es una reacción que tenemos en automático a las cosas buenas que nos pasan. Pero no siempre es así. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando es difícil agradecer? ¿Qué pasa cuando en nuestra vida nada despierta o muy pocas cosas despiertan ese sentimiento de gratitud? Cuando de momento viene alguna enfermedad, algún despido, reducción del salario, alguna ruptura o algún problema que se salga de nuestras manos. Todas esas cosas empiezan a mermar el sentimiento de gratitud. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos cuando no es fácil ser agradecido? Y este es el punto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Y es que la gratitud no es solo un sentimiento o solo una reacción a las cosas buenas que nos ocurren. La gratitud en realidad, y vivir agradecido sobre todo, es una decisión del corazón. Por lo tanto, si tú decides agradecer, eso significa que tú puedes desarrollar gratitud independientemente si te ocurren cosas buenas o malas. Por lo tanto, la gratitud no es solo un momento de dar gracias a Dios porque hoy viniste a la iglesia o por cualquier cosa buena que te pasa, sino que para vivir agradecido es porque estás convencido de que es Dios quien obra de forma soberana y absoluta para cumplir sus propósitos en tu vida. El tema de hoy, se llama de la queja a la gratitud. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendita mañana que tú nos permites estar aquí una vez más. Te pido que tú podamos aprender más de tus principios, que todo lo que se platique hoy esté fundamentado en tu palabra, que tú abras nuestros oídos para que podamos ponerlo por práctica. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces sin darnos cuenta, tenemos más presente las cosas que no tenemos que las cosas que tenemos y por las cuales tenemos que agradecer. Si yo te pido que hagas un listado mental de 10 cosas que te hacen falta y al mismo tiempo te digo, ahora haz otras 10 cosas por las cuales tú agradeces, de las cuales tú tienes. Muy probablemente sea más fácil hacer la primera lista, es decir, las cosas que nos hacen falta, que las cosas que tenemos y por las cuales debemos agradecer. Es muy fácil pedir cosas. Hoy en día todo el mundo quiere ropa, celular, casa, un vehículo. Queremos tantas cosas y las tenemos más en cuenta en lugar de todas las cosas que tenemos y por las cuales no agradecemos. Y no es malo tener cosas. Uno puede plantearse proyectos en la vida, trabajar para conseguir algunas cosas. Pero el problema está que cuando nos enfocamos más en lo que no tenemos, sin darnos cuenta, dirigimos nuestra vida hacia un mundo de carencias. Creemos que somos a veces carentes de muchas cosas, un poco miserables. Es decir, yo quiero lo que tiene esa persona. Yo veo a esa persona y tiene muchas cosas y yo no las tengo. Y sin darnos cuenta, hacemos nuestro mundo un mundo de carencia. Y el problema de esto es que en lugar de gratitud damos lugar a la ingratitud. La ingratitud la vamos a reflejar por medio de quejas y de reclamos. Hoy en día también nos solemos quejar por tantas cosas, por el clima, nos solemos quejar por el presidente, por los gobernadores, nos quejamos por la familia, decimos, ella tiene la culpa, él tiene la culpa, yo no tengo la culpa. Nos quejamos por muchas cosas, por la iglesia, por la sociedad en general, a tal grado de que si no nos quejamos por algo, nos ven raros, porque en nuestras pláticas cotidianas está siempre la queja.
Nos quejamos de algo o de alguien. Y cabe aclarar que es importante saber que las quejas no necesariamente son malas. Hay veces que uno se queja porque hay alguna injusticia, pero hay otras personas que se andan quejando de todo y por todo y a cada momento. Y cuando nos quejamos por todo lo que nos pasa, nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Uno dice, esto es lo que me tocó vivir y no puedo cambiarlo. Es decir, no es mi culpa. Si los demás cambian o si la circunstancia empieza a cambiar, entonces mi vida va a cambiar y estamos esperando a que los demás resuelvan nuestra vida. Y cuando somos víctimas, cuando viene un problema, en lugar de tomar decisión de enfrentar ese problema, lo esquivamos y lo orientamos hacia las demás personas. Y tenemos ser autocrítica. Muchas veces nos comportamos de una forma inmadura. Por ejemplo, cuando llegamos tarde a algún lugar, la verdad es que uno piensa, llega tarde a la escuela, al trabajo, y dice, bueno, la verdad es que el camión se tardó hoy 5 o 10 minutos de más y por culpa del camionero yo llegué tarde. O hay mucho tráfico y debido al tráfico yo llegué tarde. Cuando quizá sería más importante tener en cuenta que si tú te hubieras levantado temprano o si tú te hubieras alistado antes, muy probablemente hubieras llegado a tiempo. Y esto se le llama autocrítica, decir la verdad, yo tengo la culpa. Yo tengo que cambiar. Y de esta manera no esperamos a que los demás resuelvan nuestra vida. Si estás apuntando, puedes apuntar, la queja es el lenguaje preferido del corazón desagradecido. Repito, la queja es el lenguaje preferido del corazón desagradecido. Y ahora vamos a ver 3 principios de cómo podemos combatir la queja para en lugar de pasar de quejarnos a ser personas agradecidas. Número 1, una persona agradecida no depende de las circunstancias. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Lo voy a leer en la NTV. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Aquí se nos señala muy claramente que tenemos que ser agradecidos a pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de que no entendamos muchas cosas. Tenemos que ser agradecidos en toda circunstancia. Y en la Biblia hay tantos ejemplos como José, cuando fue vendido por sus hermanos, Ana, cuando no podía tener un hijo y después tuvo a Samuel. Pero el ejemplo que más me llama la atención y que más me impacta es el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a Filipenses 4, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Dice, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Es decir, Pablo sabía lo que era vivir con abundancia, pero también sabía lo que es vivir en pobreza o con pocos recursos. A tener de sobra como a sufrir, ¿qué? Escasez. Cuando Pablo escribe estas palabras, Pablo estaba encarcelado. Él no se encontraba en su oficina con clima o de vacaciones, porque pareciera muy fácil escribir esto, bueno, yo sé vivir cuando hay y cuando no hay, pero realmente Pablo estaba sufriendo en ese momento. Cuando Pablo escribe estas cartas a los cristianos de Filipos, estaba confinado a un apartamento muy pequeño, custodiado en todo momento por un soldado romano. No sé si nosotros en lugar de Pablo pudiéramos escribir estas palabras de agradecimiento a Dios. Si pasamos por una cosa como lo pasó Pablo, una situación como pasó Pablo. Pablo estaba privado de toda comodidad, estaba abandonado y estaba solitario. Pero detrás de esa expresión de gratitud, podemos encontrar a un hombre que estaba absolutamente contento a pesar de la situación que él estaba pasando.
Al apóstol no le importó estar prisionero, encadenado, tener poco alimento, apenas para subsistir. Nada de eso le afectó a Pablo porque él estaba conforme aún con lo poco que tenía. Su contentamiento no disminuyó a causa de sus privaciones materiales. Y ayer comentaba, la vida de Pablo no es precisamente un buen ejemplo de lo que hoy se le conoce como el Evangelio de la Prosperidad. No sé cuántos lo han oído, el Evangelio de la Prosperidad. Porque en este Evangelio, en lugar de que Dios nos use, nosotros queremos usar a Dios, que Dios nos obedezca y a través de la confesión positiva, diciendo, yo declaro que tengo bienes, yo declaro que tengo salud, yo declaro que tengo éxito. Queremos que Dios nos obedezca y enseguida lo tengamos. Cuando vemos que Pablo no necesitó esas comodidades materiales para que su fe se mantenga firme. Pablo no tenía nada, apenas tenía lo mínimo suficiente para sobrevivir y aún así glorificaba a Dios, aún así le daba gracias a Dios. Y repito, no es malo, estoy seguro que Dios quiere bendecirnos, pero la meta del cristiano no es tener bienes, no es estar cómodo, no es tener casas y coches. Eso queda en un segundo plano y ya está delegado de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo no necesitaba nada de eso para estar contento, para estar agradecido. Y eso es algo que tenemos que aprender de él. Y eso no es todo, porque después Pablo, cuando inicia su primer viaje misionero en Listra, los de la ciudad lo sacaron y lo apedrearon. Y solo dejaron de apedrearlo porque pensaron que ella estaba muerto. Entonces imagínense cómo debió estar Pablo para que pensaran que ya estaba muerto. Para que pensaran que ya estaba muerto. Todo lo que escribe Pablo lo escribió desde la trinchera, es decir, porque él lo vivió. No se lo contaron. Para resumir su ardua y difícil vida, Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 27. Pablo empieza a relatar un poco de todo lo que ha vivido en su vida en el caminar con Cristo. Dice en 2 de Corintios 11, 23 y 27. Son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, imagínense. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar, o sea, naufragó. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. La verdad es que muchas veces en comparación con nuestros problemas son menores si los comparamos con los de Pablo. A veces nos quejamos por cosas tan simples como por quedarnos sin internet o porque la pila de celular se está acabando. Por cosas tan simples perdemos la cabeza y nos enojamos no solo un momento, sino todo el día. Cuando vemos el ejemplo de Pablo, de que a pesar que todo lo que él estuvo viviendo, no perdió esa gratitud a Dios y no decayó en su fe. Yo creo que todos hemos tenido un mal día. Levante la mano realmente y sean sinceros el que ha tenido un mal día. Creo que todos hemos tenido un mal día. A veces uno va a un restaurante y no le gusta la comida, lo atienden mal. Discutiste con tu esposo, con tu esposa, en la carretera se te atravesó algo. Pero muchas veces un solo evento define nuestro día. Porque permitimos que la situación controle nuestra emoción. Y si la situación controla nuestra emoción, también va a controlar nuestro comportamiento.
Hay gente que por un simple evento se enoja todo el día. Y hay otras personas que por un simple evento se enojan toda una semana, todo un mes. Y no podemos permitir que la situación controle nuestras emociones, sino nosotros tenemos que controlar la situación y también nuestras emociones. Por lo tanto, tú eres el responsable de tus actitudes y decisiones que tomas en momentos complicados. Nadie más es responsable de tus decisiones. Nadie más es responsable de tu actitud. Como siempre se nos dice aquí, tú decides lo que vives. Número 2, la gratitud es un reflejo de nuestra fe. Realmente, el vivir agradecidos es un reflejo de qué tan fuerte está nuestra fe. ¿Por qué Pablo pudo soportar tantas cosas? Porque él era un humano, él no era Dios. Seguramente él sufrió. Pero ¿cómo Pablo pudo soportar todo lo que pasó? La respuesta es porque él confiaba en la soberanía de Dios. Pablo estaba seguro que en el momento propicio Dios dispondría de las circunstancias para cumplir sus propósitos, a pesar de que no se veía. Pablo confiaba en la soberanía de Dios. ¿Y qué es ser soberano? Ser soberano es tener el máximo poder o autoridad sobre algo. Y si tú confías en Dios, Él tiene el máximo poder o autoridad en tu vida. Y si bien es cierto que a veces pasamos por situaciones más sencillas, también es cierto que muchas veces pasan cosas más complejas. Hay cosas que nosotros no entendemos. Lamentablemente la muerte de un familiar, algún despido del trabajo, un divorcio, algún accidente o cualquier situación complicada. Porque repito, es cierto, hay cosas muy pequeñas que nos pueden enojar un momento, pero hay cosas más complicadas que es más difícil de entender. Pero es justo aquí donde debemos comprender, aunque cueste trabajo, que cada suceso en nuestras vidas, por muy desagradable que parezca, forma parte de un plan perfecto que Dios ha diseñado para cumplir en ti sus propósitos. Voy a repetirlo. Cada suceso en tu vida, por muy desagradable o bueno que parezca, forma parte de un plan perfecto que Dios ha diseñado para cumplir en ti sus propósitos, aun si esto implica una lucha entre tu carne y la fe. Porque uno piensa, ¿por qué pasan estas cosas si yo vengo a la iglesia, si yo doy mis ofrendas, si yo me porto bien, soy piadoso? Y no entiendo por qué Dios permite algunas cosas. Pero si tú crees que Dios ha diseñado un plan perfecto para ti de la eternidad, y si también tú crees que Dios es bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es dar gracias a Dios por todo, tanto por lo bueno como por lo malo. Porque todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. En Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Siempre tenemos que recordar que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Igual los propósitos que Él tiene para tu vida son buenos, agradables y perfectos, aunque por el momento no lo parezcan. Solo aquellas personas quienes luchan por su fe, aquellas personas que tratan de mantener su fe firme a pesar de los problemas, son aquellos que también luchan por obtener las promesas de Dios. Y nosotros sabemos que la Biblia está llena de promesas. Y una de las promesas que a mí más me fascina se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, mientras que vivan en Cristo Jesús. Va a haber gente que no va a poder entender cómo tienes tanta paz si estás pasando por una situación tan compleja. Incluso ni tú mismo vas a poder entender cómo tienes esa paz a pesar de las cosas tan complicadas que tú puedas estar viviendo. Pero si tú mantienes tu fe firme, entonces también luchas por tomar las promesas
que Dios nos dejó en su palabra. Y una de ellas es que vas a tener paz, aunque ni tú ni otras personas lo entiendan. ¿Quién quiere las promesas de Dios? Creo que todos, ¿verdad? Si confiamos en Dios, entonces también hay esperanza. Porque cuando tú confías en Dios, es Jesús el capitán de tu nave, es decir, de tu vida. Y si de algo estoy seguro, es que Jesús no falla y que Él no se equivoca. En ninguna parte de la Biblia te van a decir que la vida cristiana es fácil. Y justamente acabamos de ver el ejemplo de Pablo. A veces van a haber situaciones complicadas. Él no te promete que todo va a ser fácil y que no van a haber pruebas. Lo que Él te promete es que nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar contigo. Así que con una fe consagrada a Jesús, lo único que debemos hacer como cristianos es esperar a que su voluntad se haga en nuestras vidas. Aunque muchas veces podamos tener miedo de lo que pueda venir, si tú confías en Dios y si tú le das tu vida a Jesús, Él va a tomar el mando. Y lo único que nos queda es esperar a que se haga su voluntad. En Filipenses 4:4, siempre el apóstol Pablo hace un énfasis en una palabra. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. En la Reina Valera dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y Pablo hace este énfasis porque él sabía que la vida cristiana no era nada fácil. Por todo lo que hemos comentado. Pero volvemos al principio. Vivir agradecido no es un sentimiento. Escucha, si tú vives agradecido es porque tienes profunda confianza en que Dios controla todo para el bien del cristiano. Y bajo esa premisa, bajo esa condición, todo es bueno sin importar las circunstancias. Lo voy a repetir. Si tú vives agradecido con Dios, es porque tienes profunda confianza en que Dios controla todo para el bien del cristiano. Y bajo esta condición, todo lo que ocurre en nuestras vidas es bueno sin importar las circunstancias, a pesar de que no lo parezcan. Porque repito, todo forma parte de un plan perfecto que Dios ha diseñado desde la eternidad. Y obviamente, Pablo seguramente en algún momento se cansó, pero estoy seguro que él leyó al profeta Isaías en Isaías 40, 29, 31. Me gustaría que todos leamos esta parte juntos, a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los hombres flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todo aquel que le da su vida al Señor Jesucristo, Dios lo va a llenar de paz. Si tú te sientes cansado, Él te va a dar las fuerzas, aunque no tengas ninguna. Así que lo único que nos queda es confiar en la soberana voluntad de Dios. Número 3, la gratitud. Y último, la gratitud es una tarea de todos los días. Hay una costumbre judía que a mí me fascina mucho, a pesar de que no compartamos la misma doctrina con los judíos. Ellos tienen que agradecerle a Dios más de 100 veces al día. Y eso no lo estoy inventando, usted lo puede buscar. Tienen que agradecerle a Dios más de 100 veces al día. Y aunque esto parezca exagerado, para mí es muy interesante porque cuando tú agradeces a Dios por todo, trae un impacto a tu vida, tanto físico como espiritual. Incluso la ciencia tiene comprobado que el agradecer por todo y en cada momento aporta beneficios a tu salud, porque mejoran tus relaciones, mejora tu autoestima y tu satisfacción general en la vida. Entonces es importante agradecer. No importa cómo esté tu día, si tu día fue triste
o fue alegre, tú vas a ver cómo la situación va a cambiar. Y no te estoy diciendo con esto que cuando tú le agradezcas a Dios, tu situación se va a resolver de la noche a la mañana como arte de magia. Lo que estoy diciendo es que aunque aparentemente todo sigue igual, en realidad algo va a haber cambiado, y es que tú vas a pasar de quejarte por lo que no tienes a agradecer por todo lo que tienes y por todo lo que aún estás pasando. Y eso puede marcar una gran diferencia para tu bienestar emocional. A veces estamos tan ocupados en nuestra vida y se nos va pasando y no nos detenemos un momento a agradecer. Vivimos una vida tan acelerada que se nos escapan esos momentos muy lindos que tenemos que aprovechar para agradecerle a Dios. Un amanecer, un tiempo en familia, aún cuando estés a solas en el trabajo. Parecen las cosas más sencillas para agradecer, pero en realidad son las más importantes. Cada vez que tú te levantes debes de agradecerle a Dios, porque hay mucha gente que en ese día no se levantó. Y muchas veces no nos tomamos ni siquiera un minuto para darle gracias a Dios por un nuevo día. Estamos tan acelerados y tan ocupados que no nos detenemos un momento a darle gracias a Dios, aunque sea por un nuevo día. Si nos empezamos a olvidar de las cosas que Dios hace por nosotros, nos vamos a convertir como los 9 leprosos. ¿Recuerda la historia de cuando 10 personas enfermas de lepra vieron a Jesús y le rogaron a Jesús que los sanara? Jesús, movido a misericordia, los sanó y les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y en el camino ellos fueron sanados. Pero solo uno regresó a darle gracias a Dios por el milagro, a Jesús por el milagro que había hecho. Muchas veces nos pasa eso en nuestras vidas. Nos comprometemos en iglesia, venimos, oramos, ayunamos. Queremos venir casi todos los días porque tenemos un problema que queremos que Dios resuelva. Y cuando Dios lo hace, nos olvidamos que Él fue quien obró. Dejamos de asistir, dejamos de congregarnos, dejamos de tener una relación con Él. Y nos empezamos a olvidar poco a poco de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, de todas las cosas que Él sigue haciendo y de todas las cosas que Él va a hacer. David en reiteradas ocasiones decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de ¿qué? De sus beneficios. Porque muchas veces para nosotros es fácil olvidar todo lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestro hijo, con nuestra familia, cuando le pedimos un trabajo, cuando quisimos que restaure nuestra alma. Él ha hecho tantas cosas por nosotros, pero al pasar del tiempo se nos va olvidando todo lo que Él hizo. Y cuando empezamos a recordar poco a poco todo lo que Él ha hecho, pasamos automáticamente de un mundo de carencias a un mundo de abundancia, porque nos empezamos a dar cuenta que en realidad, como siempre se dice aquí, tenemos más de lo que merecemos. Ni siquiera merecemos lo que tenemos. Y aún así muchas veces no le agradecemos a Dios. Pablo le dice a Timoteo en una ocasión: si tenemos suficiente alimento y tenemos ropa, con eso debemos estar contentos. Y creo que todos tenemos alimento y ropa. Si tú tienes alimento y ropa, es lo único que necesitas para agradecerle a Dios. Es suficiente. Y estoy seguro que no solo tienes alimento y ropa, tienes muchas cosas más. Tienes un techo donde dormir, tienes un trabajo, tienes muchas cosas. Pero todas esas cosas se nos olvidan para agradecerle a Dios. Hay gente que viene y se queja por un dolor de cabeza. Gente que se queja por un dolor de estómago y no quiere estar en la reunión. Cuando hay gente que en realidad ni siquiera tiene un estómago, o su estómago no está funcional y necesita de tratamientos médicos para que reemplacen lo que el estómago hacía, y no tienen una buena calidad de vida. Así que en lugar de quejarte de tu estómago, da gracias a Dios porque tienes un estómago. Da gracias a Dios porque estás más sano que otras personas. Pero son cosas que a veces damos por sentado, que ya están ahí, que se nos pasan y no agradecemos a Dios por todo lo que tenemos. Así que el que tú vivas agradecido no debe depender de tu cartera, no debe depender de tus relaciones, no debe depender si hay frío o hay calor. El estar agradecido
no depende de las circunstancias, no depende de los demás. El estar agradecido únicamente depende de tu decisión, no de lo que estés pasando, no de si ganaste bien o no, tú no tienes mucho dinero. Todo depende de ti, de qué actitud tú tengas frente a la vida, de qué tanto tú le agradezcas a Dios. Así que nunca olvidemos al levantarnos, al respirar, agradecerle a Dios por un día más de vida, agradecerle a Dios porque nos permite estar aquí también. En otras partes del mundo hay gente que se alegra y celebra cuando les llenan el tanque de agua. Esto significa que en otras partes del mundo en muchas ocasiones no tienen acceso a agua potable y les llenan el tanque de agua para una semana y después no saben si van a tener agua para tomar y para usar. Y nosotros tenemos aguas y hasta le desperdiciamos. Y no le agradecemos a Dios por todos esos bienes que tenemos. En otras partes del mundo, si tú le preguntas a una persona, ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué deseas? Y esto lo digo porque yo lo vi en un lo vi documentado. ¿Cuál es tu deseo? Ellos no te piden coches, no te piden una casa, no te piden bienes materiales. Muchas veces te piden nada más, bueno, yo quiero una ducha, un baño de agua caliente, porque aquí no tenemos acceso a agua. Y también en otras partes del mundo no tienen libre acceso al culto. Hay gente donde ni siquiera, hay lugares donde ni siquiera llega la Biblia. Hay lugares donde no se pueden reunir y aprender más de nuestro Señor Jesús porque está prohibido. Mientras tanto, aquí que tenemos el libre acceso al culto, ni siquiera venimos a la iglesia, venimos una vez al mes, si no es que más. Y no le damos gracias a Dios porque podemos reunirnos, podemos aprender más de Jesús sin limitaciones. Y son cosas tan sencillas, repito, pero a la vez son tan importantes y se nos olvidan dar gracias a Dios. Me gustaría que en esta mañana cerremos por un momento nuestros ojos. No vamos a orar en este momento, únicamente les pido que cierren sus ojos y que recuerden todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ustedes. Recuerden todo lo que Él ha hecho por ustedes desde la salvación, aquel momento en que tú aceptaste a Jesús en tu corazón y Él te libró de la condenación. Recuerda a tu familia, recuerda todo lo que tú tienes, tus relaciones, tus amigos, la iglesia, todas esas cosas que a pesar de que muchas veces no podamos entenderlas, incluso Dios ha estado presente ahí. Él nunca te ha abandonado, Él siempre ha estado contigo. Recuerda todas esas cosas buenas que Dios ha hecho a lo largo de tu vida. Y ahora yo te invito a que te pongas de pie. Y todas esas cosas que tú recordaste, yo te invito a que le expreses a Dios como tú desees. Hablando bajo, hablando alto, como tú quieras, pero exprésale a Dios la gratitud que tú sientes por esas cosas que recordaste. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por lo que tenemos. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana, Dios. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por la salvación. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por mí, por tu amor, porque tú pagaste el precio del pecado en esa cruz. Y porque tú me das vida y me libras de la condenación. Gracias porque tengo donde vivir, tengo un techo, tengo una ropa que vestir. Gracias porque tengo alimento todos los días. Nunca me he puesto a pensar si voy a tomar agua o si voy a comer cuando me levanto, porque todo esto ya está ahí y todo es gracias a ti. Gracias porque mi vida tiene un propósito. Y a pesar de que muchas cosas yo no entienda por qué suceden, por qué tú las permites, yo sé que todo forma parte de un plan perfecto que tú tienes para mí. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor.
Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias porque tu amor me sostiene, porque tú me das fuerzas, aunque muchas veces yo me sienta cansado, tú me fortaleces. Ayúdame si estoy pasando por un momento complicado, fortalece mi vida, que yo pueda alimentar mi fe y que nunca decaiga, que yo confíe en que tú estás obrando todos los días en mi vida, de que tú vas a seguir obrando y que nunca me vas a abandonar. Gracias, Dios, porque siempre estás conmigo, Dios.